Y ya estamos al aire en el capítulo de hoy. Señoras y señores, niños saludables. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se acostumbren a comer sano? Lo veremos acá. Pero antes te voy a contar que desde el estreno de este capítulo y durante las 72 horas siguientes tenemos un 50% de descuento en nuestra estrategia de alimentación ADN Wellness. ¿Cómo lo haces? Fácil. Con el código GATOADNWELL obtienes ese 50% de descuento. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, @ADNWild. Síguenos en YouTube, búscanos como ADN Wild. Pincha la campanita y te avisamos cada vez que tengamos un capítulo estreno. Y síguenos también en Spotify. Señoras y señores, niños saludables es lo que queremos tener. Aquí comienza el show. Y estamos con nuestra nutricionista, nuestra coach nutricional, Fran Liberona. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. A ADN Wild Podcast. Ya estamos acostumbrados ya. Ya es estamos nuestra listos. casa. Así que hoy día un tema que la gente lo pidió mucho, hay que decirlo. Un tema que a mí me gusta mucho. Alguna vez en algún video de mis redes sociales comenté, y bueno, y en los live también muchas veces lo comentamos. Niños saludables, vamos a ver, porque muchas mamás, muchos papás tienen la inquietud y no saben cómo hacerlo. ¿Cómo logramos que nuestros hijos coman saludable? Porque una cosa es lo que uno quiere en la casa y otra cosa es a lo que nos lleva la sociedad, el entorno. Hay índices de obesidad preocupantes hoy día. Sí, preocupantes. La verdad es que, bueno, en Chile hemos visto el avance de que en un comienzo teníamos índices de desnutrición y que todos los programas de salud se enfocaban en esto. Estos indicadores y todas estas medidas que se tomaron siguieron mucho tiempo sin considerar que estaba aumentando los niños el peso. Entonces tenemos que, si hacemos comparaciones, por ejemplo, en el año aproximadamente 2009 los índices de sobrepeso, obesidad eran alrededor de un 10%. Hoy día, ya post pandemia, nos estamos viendo alrededor de sobre un 45% de sobrepeso obesidad en los niños y sobre todo en niños entre los 5 y los 11 años. Entonces estamos hablando obviamente de una primera etapa que desarrollamos hábitos y que están desembocando en tener estos índices de sobrepeso obesidad que son preocupantes. O sea, son altos los índices finalmente. Pasa también que cada vez que aparecen estos rankings mundiales, nos sorprendemos con que Chile es uno de los países que tiene más altos índices de obesidad infantil. Sí. Bueno, primero un problema mundial, pero nosotros estar ahí en el top de ese ranking, sí, creo que es un tema para preocuparse. Hay un montón de enfermedades que son comunes en adultos, pero que poco a poco, a causa de estos malos hábitos nutricionales que hay en los niños y que no son su culpa, sino que la culpa es de la sociedad, de los papás. Bueno, los niños están teniendo a edades tempranas enfermedades que no deberían tener. Exactamente, y eso se ha visto y las encuestas nacionales de salud también lo están demostrando. Entonces, hay que empezar ya a cuestionarnos pronto el tema de la industria, si bien se han tomado medidas, quizás están todavía muy en pañales, hay que tratar de que sean un poco más exigentes. Por ahí también quizás vamos a hablar de lo que es la ley del etiquetado, que si bien ha ayudado, también ha sido de repente una forma de confusión en algunas personas por no estar la educación suficiente en entender qué significa esta ley de etiquetado también. Entonces hay un tema de educación importante, como tú decías, ya sea en la casa, el entorno, colegio, actividades extras, o sea, el punto de educación en alimentación, estamos débil a nivel mundial. Hay un video, de hecho, que es en Inglaterra, si no mal recuerdo, de este chef, no sé si lo habéis visto, de Jamie Oliver, que demuestra a los niños verduras y les muestra, no sé, zanahoria, qué sé yo, diferentes verduras, y los niños no saben lo que es. Y estamos hablando de niños de primero básico, segundo básico, que no logran identificar qué es una verdura que está al frente. Por ejemplo, no sé, mostraban un tomate y decían zanahoria, y ahí te das cuenta que no es un tema solamente a nivel nacional, sino que también internacional.
yo he sido testigo, bueno, los que han visto mis redes sociales saben que yo tengo hijas chiquititas y que subimos un montón de videos donde comemos saludable y hacemos todo lo posible desde el día cero. De hecho, mucha gente le llamaba la atención que yo subí cuando eran, qué sé yo, tenían 1 año, la subí tomando jugos verdes. ¿Ah? Y están las imágenes para los que lo quieran ver ahí en mi Instagram, @lavincoach. Pero, ¿de quién depende que un niño coma saludable? Creo yo, bueno, primero que todo, la experiencia también me dice que cuando durante el embarazo la mamá se alimenta de manera saludable, de cierta manera, para llamarlo de alguna forma, el niño se programa un poquito para tener aceptación con alimentos saludables. De hecho, en el mismo parto, yo vi que mis hijas nacieron limpiecitas. De verdad te lo digo. Y hoy día, como su madre se alimentó de manera saludable durante el embarazo, no se nos hizo tan difícil que aceptaran alimentos como los que generalmente no le gustan a los niños. Frutas, vegetales. Bueno, ahí te voy a contar otros alimentos que comen cúrcuma de repente. No, lo encuentro buenísimo eso. Legumbre, cochayuyo. Y la primera etapa es 100% de los papás. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, y además el primer ejemplo también. El primer ejemplo, y además que coincide, en la mayoría de los casos, no sé si a ti la experiencia te dice eso, pero coincide que tú ves un niño o una niña que tú dices, este niño o esta niña no se alimenta de manera muy saludable, y coincide que aparece el papá y la mamá, y tú dices, parece que en esa casa en realidad nadie se alimenta de manera muy saludable. Entonces, el factor 1 es el ejemplo a seguir. Totalmente, totalmente. Y es importante que esto después también se mantenga y que ojalá se incorporara, por ejemplo, también en los colegios, los jardines. O sea, hay un montón de hábitos que se repiten, como, no sé, la colación compartida, que termina siendo, y yo creo que te ha pasado, que te piden quizás para la casa como y tiene que traer, no sé, galletas, alimentos altos en azúcares, en grasas, bebidas, cuando podemos hacer una instancia quizás de aprender a cocinar o de familiarizarnos con alimentos que sean más nutritivos. Entonces, igual es importante por ese lado. Bueno, ahí hay un ítem que yo te estaba contando que cuando yo me estreso se me tapa el oído. Se me ha tapado mucho el oído por culpa de eso que tú estás mencionando. Es más fácil claramente comprar algo que viene preparado, procesado, mandarlo de colación o dárselo a tus hijos, que hacer una preparación de verduras que quede rica también. O hacer un tutti frutti. ¿Se dice así todavía? Sí. ¿No? Sí. Macedonia. Tutti frutti. Un tutti frutti. Hacer un omelette que incluya vegetales. Es más trabajo, pero hay ciertas estrategias que vamos a contar más adelante de cómo lograrlo. Pero cuando entran al colegio, ya empieza a ser compartida la misión, porque en el caso personal, mis hijas comen bastante saludable en la casa, pero llegan al colegio y en el colegio pasa esto que dices tú. Cumpleaños. En la primera semana hubo 4 cumpleaños. Yo no sé si se organizaron y todo para tener la guagua el mismo mes, pero 4 cumpleaños con torta, con cuchuflí, está bien. Es un momento, es un cumpleaños, está bien. Comunicación. Colaciones compartidas, lo que decís tú. A tu hija le tocó galleta. Entonces, en cierto modo, uno rema para adelante y los colegios reman para atrás. Ahí yo creo que habría que ser consecuente. Porque existe una ley que creo que salió más o menos junta, o no sé si es la misma ley en realidad. Cuando salió la ley de etiquetado, también se prohibieron los kioscos en los colegios. Va dentro de la misma ley. Ya, ¿por qué se prohibieron los kioscos? Porque el kiosco vendía alimentos que no eran saludables. Entonces, no me hace mucho sentido que se elimine el kiosco para evitar que los niños compren alimentos que no son saludables, pero se permita que en la colación compartida desde la casa sí se lleven esos alimentos que no son saludables.
también me parece que debería el colegio pautear las colaciones y no dejarlas libres. Porque pasa que yo le mando, por ejemplo, uno puede hacer cosas ricas y saludables. Yo ya le mando un sándwich de mantequilla de maní, por ejemplo. Se puede. Que es algo... Sí, los niños pueden comer, algo no hay bastante problema saludable. con eso. Pero el del lado lleva ramitas, po. Y el del lado comparte, que está bien compartir. Pero yo no quiero que mi hijo coma ramitas todos los días. Es que ese es el punto, lo que acabas de decir. Es el todos los días, es el que todas las semanas esté la colación compartida. Que estos cumpleaños, que al final sea todos los viernes. Entonces, si hablamos de que fuera una vez quizás al mes, una exposición, está bien, o sea, al final los niños van a crecer y van a tener esta disposición de alimentos siempre. Si quieren comprarse algo más grande, van al supermercado, van a tener el acceso de poder comprar estas cosas. Pero el exponerlos tan seguidos, yo creo que también ahí está el tema, el problema de que sea esta exposición a alimentos altos en azúcares, en grasas, que si bien lo pueden consumir, todo en exceso termina obviamente siendo malo. Y que creamos este hábito, que no es la idea, que su mayoría de la alimentación del día sea alimentación no tan nutritiva. Ahí hablaste de los alimentos altos en azúcar, altos en grasas, altos en sodio, altos en calorías, y estamos hablando de ese semáforo nutricional, sí, que es lo que la ley de etiquetado hizo, que es marcar con una etiqueta negra los alimentos que en el papel no son saludables. Pero como en todas las cosas, primero que todo, la minoría de las personas saben leer las etiquetas. Entonces, sí, muchos confiando en esta ley, que la intención de la ley es súper buena, y sí, que es un gran avance entre nada y la ley. Entre nada y la ley. Pero pasa que hay algunos trucos que la industria ha ido haciendo para evadir la ley. Porque veamos, la gente no sabe leer las etiquetas y no tiene por qué saberlo tampoco por el momento, hasta que salga la ley que queremos hablar de. Entonces confía en que lo que tiene sellos no es lo saludable, ¿ya? Pero pasa que los señores que fabrican galletas entendieron que la ley decía que de tanta azúcar para arriba, por porción, atento con eso, comunidad, por porción, le hacía tener un sello. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si la porción, por decirte cualquier número, eran 4 galletas, la bajaron a 2. Y con eso no entraban en la cantidad de azúcar que tenía que tener para aparecer con sello. Entonces hoy día un alimento que sigue siendo fabricado con los mismos ingredientes, que tiene azúcar, le bajaron la porción y con eso no aparece con sello. Pero la gente no se come la porción que dice. La gente no se come una galleta. Tú te compras un paquete de galletas y te comís todas las que querís. Entonces debería haber mayor fiscalización, que en este país falta un montón de fiscalización en muchas cosas, pero para ver realmente cuáles son los alimentos que no son saludables y ver este truco que está haciendo la industria, bajando las porciones para no tener sello y que la gente lo compre. Hay un tema ahí, si bien igual se establece que sea ojalá la comparación en 100 gramos, al igual cuando yo voy a comparar un alimento, la tablita como en general cuando te habla como de los gramajes que deberían ser aceptables para tener o no tener el sello, trata de que sea con esto de los 100 gramos, pero justo a la par empezó a salir esto de que dices tú, que modificaban un poco la porción como para establecer, ok, tengo un producto que quizás tiene sellos, pero tú comes la porción, quizás no vas a pasar tanto la cantidad de esos sellos porque la ley lo implica en 100 gramos o en 100 ml. Entonces, por eso está como tema de que, ok, me guío o no me guío por los, claro, me guío o no me guío por los sellos. Y lo mismo también ocurre, que hay alimentos que, por ejemplo, venden una granola, marca X, pero la hacen con pocos ingredientes nutritivos, sin aditivos, pero el hecho de agregarle, por ejemplo, semillas o algún chip de cacao alto en cacao, tiene el sello alto en calorías. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me pasa, a los pacientes yo les puedo decir, trata de fijarte claramente uno que tenga menos sellos, o hay algunas que incluyen en sellos y son buenos alimentos,
y no los compran o ponen en duda porque, pero tiene un sello. ¿Cómo me va a comprar algo que tiene un sello? Y ok, pero a ver, leamos los ingredientes de por qué viene ese sello también. Entonces hay que entender y el etiquetado completo, no solo guiarnos por los sellos, sino que también, ojalá por la tabla, leer los ingredientes, o sea, ir un poquito más allá de quedarnos solamente con lo que sale afuera. Vamos a hacer un capítulo completo de cómo leer las etiquetas, porque es súper importante saberlo. Es súper interesante, sí. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho, de los sellos que existen, que son alto en calorías, alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasa. Yo al que le pondría real atención es al alto en azúcares, porque el sodio tiene una función en el organismo. Y aparte es normal que quizás un alimento para que dure un poquito más y todo quizás tenga un poco más de sodio. Hay que manejarlo, pero entonces, el sodio no lo demonizaría 100%. Totalmente de acuerdo. Las calorías ni hablar, porque bajo ese punto de vista, como bien dices tú, un paquete de almendras va a tener sello y la almendra es un alimento saludable. Claramente no hay que comerse el paquete completo, cómase la porción, un puñado, 2 puñados. Sí. Ahí, por ejemplo, en los frutos secos es interesante porque uno tiende a comprar quizás frutos secos y no lee los ingredientes. Entonces uno compra almendras y las almendras atrás dicen, tú decís, ¿por qué tengo unas que dicen el sello y otras no? ¿Ya? Y uno lee los ingredientes y te das cuenta que una dice almendras, aceite, sal y la otra dice almendras. Y hay una que está tostada y para que se le haya pegado la sal le ponemos aceite y ese sello es por el aceite extra que le pusieron para obviamente lograr que se pegue la sal. Entonces hay que, por eso insisto, hay que leer los ingredientes también, aparte de quedarnos solo con el sello, quizás como por qué elegir uno o el otro no. Bueno, y un tip que le podemos dar a la gente es que ojalá lo que usted coma tenga la menor cantidad de ingredientes posible. O sea, si va a comer almendras, que el ingrediente sea almendra. Exacto. Si va a comer espárrago, que sea espárrago. No que sea un montón de conservantes, colorantes, sodios y demás. Mientras menos, y ahí están los procesados finalmente. Sí. Mientras menos ingredientes tenga lo que usted va a comprar, más saludable es. Sí. Hay gente que me pregunta, ¿y cuáles son los procesados? Los procesados son una mezcla gigantesca de ingredientes que tienen conservantes, que tienen fritura, que tienen sales, etcétera, etcétera. Y para aumentar su sabor, su palatabilidad, ¿está bien dicho? Sí. y su adicción, finalmente, que es esa combinación grasa, azúcar, sal, es una droga. Sí. Bueno, entonces ahí la ley de etiquetado tiene sus truquitos, la intención era muy buena, se progresó mucho entre tener nada y tener esto, pero yo le haría una segunda pasada. Yo también creo, y de hecho lo que tú mencionabas antes, que quedé como dando vueltas, el tema del azúcar, yo también creo que es uno de los más importantes. Al final, de los 4 conceptos, el que va a ser como más el quizás azúcar añadida o el extra, sabemos que ese sello va a ser más significativo por eso. O sea, por algo los lácteos, aunque tengan azúcar derivado de la lactosa, no lo tienen el sello. Entonces sabemos que si tienen el sello azúcar es porque agregamos azúcar. Bueno, y ahí hay otro truco que la industria se ha preocupado de. La industria es cerda en realidad, ¿eh? Hay que vender. Espero que no nos auspicie ninguno de los cerdos, que solo nos auspicien empresas que solo un ingrediente vamos a hacer. Pasa lo siguiente, que también como la gente ya identificó y ha habido un poquito más de educación y se ha hablado que el azúcar es el gran enemigo, que sí lo es, pero existen 100 nombres para el azúcar. Yo he visto productos que dice 0 azúcar añadida. Y yo leo las etiquetas, porque yo soy mañoso desde chico. ¿Con qué te has encontrado? Y me he encontrado con jarabe de alta fructosa, azúcar. Sí. Miel, azúcar. Hay uno que estuvo de moda que se llamaba, que se endulza, ágave, azúcar. También tiene. Jarabe de maíz. El listado es azúcar. Muy maltodextrina. Azúcar. Sacarosa también. Sacarosa, azúcar, dextrosa, azúcar. En teoría, si un alimento igual por etiquetado dice sin azúcar añadida, no debería tener eso. O sea, claramente es un alimento que no está bien rotulado lo que te encontraste tú cuando te tocó. Pasa totalmente. Porque al final la fiscalización tampoco está. Y otro error que la gente dice, no, yo compro solo cosas que no tienen azúcar, ¿eh? Yo estoy endulzando mucho con fructosa.
Mira, cuando tú le sacas la fructosa a la fruta, y lo mismo que cuando haces, eso es otro capítulo también de los jugos de fruta, cuando tú te tomas un jugo de fruta y le quitas toda la fibra, es lo mismo que comerse un pastel. No lo haga nunca más. Jugos de fruta fuera. Y cómase la fruta completa, cambia mucho el escenario, cambia el índice glicémico, es otro producto, nada que ver, sí, un jugo de fruta sin fibra que la fruta completa, o bien si le gusta el jugo, meta la fruta, la juguera completa, métale agua y tómeselo un poquito más, le va a quedar un poquito más áspero, pero saludable. Sí, es muy distinto hacer un jugo de frutas de 3 naranjas en un vaso a comerme 3 naranjas. Yo siempre le pongo este ejemplo al paciente para que entienda por qué no es lo ideal, si vemos como en cantidades también, el comparar la fruta como tal con el jugo. Y no endulcen con fructosa. No, la fructosa añadida no se recomienda. La verdad es que los efectos al final en el cuerpo no son tan buenos en comparación a la fructosa natural de la fruta. O sea, no es lo mismo, porque uno dice, bueno, no le agrego quizás como añadido, pero entonces la fruta es mala. No, la fruta es demasiado buena. Al final solamente tenemos beneficios. Sacar el mito de que comer ciertas frutas no es bueno. No. Quizás en algunos pacientes hay que tener, con algunas enfermedades de base, más riguroso en cantidades, en cuándo comerlos, en cómo combinarlos, pero la verdad es que bienvenida a la fruta y bienvenida a las verduras. O sea, cuestionémonos quizás el comer de noche el trocito de chocolate todos los días o el alimento que sea alto en azúcares, y ese azúcar cuestionarme, en vez de cuestionarme, tenías ganas de comer algo dulce y me comí, no sé, la mitad de una manzana, por dar un ejemplo. Y no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Si le interesa lo que yo hago, yo la verdad que como fruta todas las noches. Y no el veo... El tema está en las porciones y en los cuerpos. Quizás, claro, tú puedes metabolizar perfecto 2 porciones de fruta en la noche, no pasa nada con tu requerimiento. Y quizás hay una persona que comiendo media fruta también se mantiene bien. Entonces ahí cada cuerpo, insisto, es un mundo. Así que, pero de que se puede, se puede. O sea, si no hay algo de base, no hay problema. Bueno, hablamos que uno en la casa puede hacer mucho, puede hacer un trabajo bien importante. Pero después están los colegios. En el colegio... Sí. Sería ideal que estuviéramos en la misma sintonía que en la casa, y esa sintonía tiene que ser buscar la alimentación saludable, porque las enfermedades que usted forma con una mala alimentación cuando son niños no se van a ver reflejadas inmediatamente en muchos casos, sino que después cuando tengan 30 años, 35 años, va a aparecer un cáncer, por ejemplo, que se viene construyendo desde malos hábitos que vienen desde niños. Entonces, no matemos a los niños. Y es nuestra responsabilidad finalmente. No se trata de ser exagerado, se trata de quererlo. De verdad, te lo digo, que no necesariamente tiene que ser nunca vas a comer. Vamos a hablar del concepto del momento también, que es súper importante después. Otra cosa que pasa en los colegios, cuando empiezan los niños a almorzar en el colegio, ahí ya también hay otro momento donde los papás perdemos el control. Ya no les mandamos la comida en su loncherita de la casa, que le mandamos el guiso o el arroz con huevo que nosotros preparamos con lo que nosotros considerábamos que era saludable, sino que ya le estamos entregando esa gran responsabilidad de la salud de nuestros hijos a casinos que abastecen a los colegios con comida. Yo me he dado la lata, bueno, que para mí no es lata porque a mí me gusta mucho esto, de revisar las pautas nutricionales de varios casinos de colegio. Y de verdad que de sano no tiene nada. De sano no tiene nada. Pizza. Cuesta. Esas cosas no deberían ser comidas en el colegio. Eso lo deberíamos guardar para los momentos que vamos a hablar después. Pero en el colegio debería haber una alimentación saludable. Es que al final, claro, igual si uno lo piensa, puede generar también como una ansiedad desde pequeño a que asociar. Por ejemplo, no sé, en mi colegio cuando yo era chica me acuerdo que los viernes era el día de que había o pizza, papa frita. Y está bien que podamos tener distintos tipos de alimentos, pero tampoco hay un control en las porciones o quizás cuánto podrías comer, o si es que alguien se preocupaba de quizás haya una patología, o tener como cuidado en estos cambios como quizás de composición aumentando en grasa, que tampoco obviamente se recomienda en niños. O sea, la idea es que sea un crecimiento obviamente con una buena masa muscular, con un desarrollo completo del cuerpo, etc. Entonces, quizás esas instancias, ¿verdad? Lo que tú dices, dejarlas como para momentos que sean acompañados con los padres, que uno pueda ver quizás cómo me enfrento con la ansiedad de ese momento, porque quizás un niño como no come nunca eso y quizás tiene algo, no sé, en la casa muy restrictivo y que tampoco los papás los dejan comer ciertos alimentos, llegan al colegio, se enfrentan a esto, que no hay un control, como desatado, y voy generando un hábito de que cada vez que me enfrento a esto, lo como con ansiedad, no de una forma tan consciente, no disfruto y lo veo como
esperando el día de llegar a comer el viernes quizás la comida que sea. Entonces, no es la idea de generar una relación así con la comida, sino que la comida no sea un premio, que la comida no sea un momento que solamente es del día, ejemplo, del día viernes es el momento de felicidad cuando como eso y no cuando como los otros alimentos. Entonces, yo creo que es importante que la instancia se dé en base a una educación en familia y ver también cómo mi hijo se enfrenta a ese tiempo de comida. El año 2019, si mal no recuerdo, yo esta inquietud la tengo hace mucho rato. Creo que para tener una buena relación con la comida es súper importante manejar la información. Y es súper importante manejar la información desde chico. Entonces, hace mucho rato que yo vengo pensando que sería fundamental que existiera en los colegios el ramo de educación nutricional. Totalmente de acuerdo. Desde los cursos más bajos. Desde el pre-kinder, kinder, enseñarle a los niños qué es una alimentación saludable y manejando la información, uno a lo largo de la vida puede tomar buenas decisiones. No se trata de que nunca voy a comerme una pizza o de que nunca voy a tomarme un helado. Exacto. Se trata de saber qué es lo que pasa cuando me como un helado, qué es lo que pasa cuando me como 10 helados, qué es lo que pasa cuando me como un helado todos los días, o qué es lo que pasa cuando yo como saludable y cada cierto tiempo, una vez a la semana, o en los cumpleaños, o en las fechas especiales, me tomo un helado. Entonces, con esa inquietud, yo que a lo largo de mi corta vida, de mis cortos 20 años, he conocido muchas personas valiosas. Llamé a una persona muy valiosa que hoy día es diputada de la República. Y en un programa de televisión que yo participé había conocido también a otro diputado de la República. Uno de aquí y el otro de acá. Perfecto. Porque esta cuestión no tenía colores, sino que tenía una finalidad, que son los niños de este país. ¿Ya? Y ojalá esto vaya para todos los países. Yo sé que nos ven en todos los países, pero esto vamos a partir por acá. ¿Ya? Y nos juntamos en una reunión y existió, bueno, la idea era incorporar en la malla curricular de todos los colegios el ramo de educación nutricional. Y ese es un trabajo que había que hacerlo desde el Congreso y con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y esa conversación hubo muy buena acogida de la diputada Marisela Santibáñez y en ese momento el diputado Jaime Belolio, tremendas personas los dos. Bueno, y después vino el estallido social y vino también la pandemia y esto por razones obvias quedó no en primer plano ni segundo. Pero hace poquitos días, cuando asumió el gobierno nuevo, conversé nuevamente con la diputada y vamos a retomar el tema ahora. Y espero poderlo hacer también con un senador que vamos a llamar, que tiene mucho que ver con el mundo del deporte, que es Sebastián Keitel. Me gustaría, ojalá nos pudiera apoyar. Y el objetivo final es que desde muy chico se maneje la información y se puedan tomar buenas decisiones, porque me parece un poco ridículo que del colegio tú sepas sabiendo que quieres tener un auto así y asá, que quieres ganar mucha plata y ser muy exitoso, y la benzina que le tengo que echar a ese auto es esta. Y yo te aseguro que la mayoría de la gente sabe cuál es la mejor benzina para echarle a su auto y no sabe qué es lo que tiene que comer para estar saludable. Entonces voy a empujar ese proyecto con ellos porque me parece que sería un súper aporte para todos. Totalmente, es necesario. Y al final esto igual entenderlo que va a ser un proceso largo, es un cambio de generaciones. Piensa que nos vamos a enfrentar a niños que los estamos educando en alimentación desde pequeños, que aprenden en el colegio, pueden seguir con hábitos que alguna vez también cuando hice algunas prácticas o algunos trabajos, yo veía, o sea, uno como nutricionista da todo para que ese niño entienda. Vemos un proceso, llega a la casa y en la casa como los papás no tienen ese conocimiento, no toma mucho en consideración lo que dice el niño, pero a la larga, si lo vemos obviamente que todos los años se refuerce esto en el colegio, que es igual donde pasan muchas horas en el día, sabemos que algo le va a quedar y que al momento de ese niño ser padre va a poder transmitir esto. Entonces es un tema que hay que verlo pronto porque claramente hay generaciones que hay que pasar
y que esto ya se pueda ver los resultados, obviamente, en los colegios y que sea a nivel nacional el cambio, obviamente, de hábitos y que generen una vida más saludable y que empecemos a bajar los porcentajes de enfermedades crónicas que están súper asociadas a la mala alimentación. Pasa en muchas familias que yo me doy cuenta que son los niños los que están corrigiendo a los papás en cuanto a alimentación. Papá, eso no es saludable, no tomes bebida. Y saben más los niños que los papás, o sea, por ahí... Algo, o sea, yo estoy segura y también lo he visto que hay algunos colegios que lo están haciendo, pero necesitamos que sean todos los colegios, todos los jardines y que esto empiece desde mientras más pequeños, mejor todavía. ¿Qué pasa? A ver, cuando le damos azúcar a los niños, porque yo tengo entendido, nosotros estamos diseñados para funcionar hormonalmente. Cuando tengo hambre, es una hormona la que aparece y me dice tengo hambre. Cuando yo como y tengo saciedad, es otra hormona la que aparece y dice basta. Exacto. Cuando yo como, hay una hormona que aparece y es la que dice almacenemos. Cuando yo paso periodos sin comer, es otra hormona la que aparece y dice ocupemos lo que hemos almacenado. Exacto. Como nosotros comemos a cada rato, que no era para lo que estábamos diseñados en nuestro ADN, pasa que las hormonas se empiezan a desprogramar. Y yo leí una vez que el azúcar desprograma el sistema hormonal de la hormona de la saciedad. Y yo lo analicé y me hizo sentido. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que vaya un asado y estáis comiendo carne, qué sé yo, con arroz, y decís, ¿sabéis que ya estoy bien? Pero para el postre me queda un poquito? El azúcar como que va en otra categoría y desprograma el sistema hormonal porque nosotros no estamos diseñados y tampoco tenemos un contador de calorías. Pero sí tenemos hormonas que nos dicen, ahora sí, ahora basta, esto sí, esto no, pero con los procesados, con los azúcares, se desprograma el sistema y ahí es cuando queda la escoba. Claro, es que al final el azúcar igual, el azúcar añadida estamos hablando, Sí. es adictiva. Entonces te genera esto de la necesidad de querer consumirlo porque estamos acostumbrados que desde pequeños venimos comiendo altas cantidades de azúcar. Entonces hasta que uno no hace el clic o busca asesoría, porque esa es la única forma de darnos cuenta que queremos hacer un cambio de alimentación buscando ayuda, recién ahí le tomamos el peso a estos hábitos que tenemos que, te lo puedo decir, o sea, la mayoría de mis pacientes siempre es como, les pregunto qué almorzaron y después es como, pero después el algo dulce. O en la noche es que necesito el algo dulce para cambiar de sabor de comida. Necesitaba. Porque necesito el concepto de necesidad. Exacto. Y siempre, obviamente, vamos trabajando. Hay pacientes que el agregar un postre, agregar una fruta, genera este trance de quizás darse cuenta si en verdad yo estoy buscando el algo dulce o estoy buscando el chocolate, las galletas, etcétera. Y ahí se dan cuenta que quizás esa necesidad en verdad no era tan una necesidad. Y a veces también combinamos el que no, voy a comer poco porque me quiero comer este postre y al final el plato de comida, claro, es un plato súper hipocalórico que no va para las calorías que, o sea, para los requerimientos que la persona necesita. Obviamente queda con hambre y obviamente ese chocolate, al generar como una saciedad más rápida, sienten que quedaron bien gracias al chocolate o el alimento alto en azúcares. Entonces, y la industria tiene muy claro sobre la adicción del azúcar. Y la industria... Cuando yo digo la industria, me refiero a los fabricantes de estos alimentos procesados. Y la industria tiene muy claro también que la combinación de azúcar con grasa, la combinación de azúcar con grasa y sal, porque usted de repente va a ver un helado y en su ingrediente hay sal. Eso genera adicción. Y eso es lo que a usted lo hace decir, hoy necesito tomarme un helado, necesito un chocolate. Eso es lo que a usted le hace que está en su casa en la noche, levantarse, ir a la bomba de benzina a comprarse ese chocolate. Eso es adicción. Y eso funciona igual que las drogas. Mientras más le da a su cuerpo, más necesita. Sí. Si bien se considera que los niños, un niño saludable, sin problemas obviamente de quizás una diabetes y todo, tiene un porcentaje que se podría consumir de azúcar en todo su requerimiento, que es alrededor de un 5%. Si lo llevamos como a terreno, en verdad, son máximo 2 cucharitas de azúcar. Y ese niño tiene una actividad física que lo gasta y que también tiene una alimentación balanceada.
no va a ser tan dañino, pero al final el tema está en que se está abusando de esto y ese es el problema. Bueno, ahora los que nos están escuchando van a decir, Ernesto Lavín está loco, que no quiere que los niños nunca coman nada y están conversando. Pero no es tan así, porque yo también tengo excepciones y las aplico y puedo conversar acá porque lo hago. Bueno, y también, déjame, yo te conté fuera de programa que yo practiqué muchos años una cosa que en Estados Unidos se dice cheat day. Cheat day tiene relación en el mundo del entrenamiento con que tú haces una alimentación muy saludable de lunes a sábado y el domingo te das libertades para comer lo que quieras. Entonces yo lo hice muchos años y pasó que yo me programé con que los días domingos yo podía comer azúcar. Y empecé a sentir que ya el sábado en la tarde, cuando se acercaba el domingo, empezaba a sentir esa necesidad, que no la sentía el miércoles, ni el jueves, ni el lunes. Entonces empecé a entender que tú programas y tu cuerpo calcula cada cuánto tú le estás dando y empieza a sentir que ya viene el momento. Y ahí te queda claro que funciona como una droga. Hubo momentos incluso... Esto es pésima relación con la comida, lo que voy a contar, pero aquí estamos para contar experiencias. Hubo momentos que yo hacía un montón de animaciones y eventos fuera de Santiago y que venía así en el auto de vuelta o de ida, qué sé yo, y a la vuelta iban a ser las 12, eran las 12, domingo, paraba en una bomba y me compraba 7 chocolates. Pésima relación con la comida, pésimamente mal manejado. Y la ansiedad que genera en ese minuto es muy alta. Entonces, imagínate asociar todo esto como hormonal que estás sintiendo, las ganas, la ansiedad, y más encima sumémosle que hay hambre. ¿Cuándo terminas comiendo al final en ese momento si combinamos todos esos parámetros? Y te lo digo no físicamente, así no pasaba nada con comer un día a la semana, pero me sentía pésimo, dormía mal, cada vez que comía azúcar decía, no, ya no como más, nunca más. Igual que el alcohólico que dice, no tomo nunca más, no como nunca más. Y después fui cambiando eso porque fui entendiendo que tiene que existir una buena relación con la comida. Y lo fui cambiando al concepto que quiero que conversemos ahora y que es algo que es súper bueno aplicar con los niños también. Y el concepto de los momentos. Y el concepto de los momentos se refiere a que cuando uno se va a salir de una buena alimentación, tiene que ser un momento que valga la pena. Por ejemplo, y lo hago con mis niñitas, un día cualquiera que estoy viendo una película, yo solo, comprarme 2 pizzas y comérmelas solo, es un momento que vale la pena, que lo voy a recordar, no es un momento. Pero, por ejemplo, en cumpleaños de mis niñitas, comer torta con ellas, en el contexto del cumpleaños, es un momento. Vale la pena. Lo hago. Con lo que pasó recién de la Pascua de Resurrección, que está toda la tradición de los huevitos y todo. Buscamos los huevitos, comemos huevitos. ¿Es un momento que vale la pena? Vale la pena. Es un momento. Entonces, que sean momentos que valen la pena. E instauramos en mi casa, con las niñitas, el concepto del día especial. Papá, hoy día podemos hacer un día especial. Y es al azar, no es como establecido como tenías tú, por ejemplo, los domingos, sino que puede ser un día del fin de semana. Siempre elijo un día del fin de semana, claro. Y casi siempre elegimos el domingo. Pero si es que hay otra cosa, lo podemos hacer. Puede. Y puede que una semana no lo hagamos. Súper. Y puede que si ellas tuvieron un cumpleaños en el colegio, que también es un momento especial, no le voy a decir vayan al cumpleaños y no coman nada. O vamos a Halloween a recolectar los dulces y botémoslos. Elegimos los mejorcitos, se los comen cuando ya no quieren más. Yo después los hago desaparecer de a poco. Pero tiene que existir momentos. Y una de las claves para aplicar el concepto del momento es ser capaz de salirse y volver lo más rápido posible. Porque uno de los errores que comete mucha gente es que dice, ay, si ya me salí ayer, me salgo hoy. Y si ya me salgo hoy, me salgo mañana. Y ya me salgo toda la semana, total, y ya no entreno. Mientras más me salgo del camino y más avanzo en la dirección equivocada,
más me voy a demorar y más me va a costar volver al camino correcto. Entonces, salirse un poco, vivir el momento, volver al camino correcto y de verdad que no pasa nada. Eso es lo importante, considerar que los hábitos al final saludables en todo sentido, mantenerme bien y de repente tener estos momentos y volver a mi rutina, considerarlo no como que me estoy haciendo una restricción al volver a mi rutina, sino que tomarlo como que eso es lo ideal. O sea, finalmente estamos tan acostumbrados a comer mal que comer bien es una dieta, que comer bien está visto como estoy haciendo algo distinto. Y debería ser al revés, que la mayoría de las veces al comer yo bien me doy estos gustitos cada tanto, pero que no sea el sentir que estoy haciendo una restricción nuevamente o volviendo como a algo que no es lo más ideal, siendo que lo más ideal es alimentarme y nutrirme bien. Entonces, ese concepto se viene arrastrando hace tanto tiempo por la mala alimentación, por culpa finalmente de toda esta disposición de alimentos que tenemos hoy en día. Y también importante, y por eso es importante la educación nutricional. Es clave. Que se entienda que la alimentación tiene como finalidad que nuestro organismo funcione. No es un premio. Y lo que más de hecho refieren, por ejemplo, mis pacientes en particular, es que y también se ven los niños, cuando hacemos un cambio de alimentación, de que venimos comiendo alimentos procesados, que nos generan esta inflamación celular, que nos tienen con sueño incluso, o no dando el 100% de nuestra energía, o con no pudiendo funcionar bien, por así decir, cuando cambian a una semana de comer un poquito más nutritivo, el primer concepto que dicen es que se sienten más energéticos, que el sueño se reguló. Entonces, ¿cómo vamos a dudar de que los alimentos al final que nos proporciona la tierra, naturales, nos van a generar mal si notamos la diferencia automáticamente en el cuerpo? Y es lo que pasa, y que también yo creo que te ha pasado a ti, después de estos días que pueden ser momentos quizás muy intensos, volvemos a comer los alimentos que nos corresponden y notamos automáticamente la diferencia de hinchazón o de pesadez estomacal y todo, y ahí vemos quizás cómo nos influye directamente esos alimentos al comerlos a nivel, obviamente, de metabolismo. Oye, hay cosas que yo he ido haciendo porque hay veces que los niños, por muy acostumbrados que estén, van cambiando. Entonces, cuando a chiquitita le encantaba el huevo, y después de un día para otro dijeron, no me gusta el huevo. Entonces hubo que buscarle la vuelta al huevo, porque para mí el huevo es un alimento de primera calidad, es muy que bueno. tiene que estar. Entonces... Bueno, inventamos la fórmula de que le gusta el huevo con una salsa de tomate natural que encontré por ahí, no la preparo, que la compro, pero que tiene un ingrediente, que son tomates. Le busqué la vuelta. Algunas verduras no les gustan. Y hay días que les gustan y días que no. Entonces también le voy buscando. Y he hecho algunos trucos que los voy a compartir acá. A lo mejor algunos ya los han visto por ahí en algunos videos, publicaciones. Truco 1, infalible, el batido. Porque en el batido hay algunos ingredientes que tienen que estar. El batido de fruta, el jugo de fruta batido me refiero, no al que usted le saca la fibra. Usted lo puede mezclar con vegetales y los vegetales entre medio pasan colados. Por ejemplo, naranja, plátano, manzana, un poquito de espinaca. Y le echa ahí un poquito de jugo de limón. El juguito de limón le da un sabor distinto. Le da un sabor más fuerte al limón, sí. Y amortigua el saborcito más amargo que puede tener la espinaca. Entonces incorporaste la espinaca. Mira, vean, busquen después en mi Instagram unas fotos que salen con la boca verde ahí tomándose unos batidos verdes cuando tenían como menos de un año. Chiquitita. Lo deberíamos haber sacado para haberlo compartido acá, pero ya no lo sacamos. ¿Para qué vamos a decir cosas que ya no lo hicimos? Después, otra cosa que fue un golazo, los helados. Los helados son muy atractivos para los niños. Compré en el supermercado los moldes. Vienen, sí. Y la misma mezcolanza que hacía para el batido, lo transformé en helado. Pero aquí me la jugué un poco más. Le tiré cúrcuma. ¿Y aceptaron cúrcuma bien? Es brava. Sí, es fuerte. Oye, y les gusta mascar la cúrcuma e irse a mirar al espejo porque les queda naranja. Y la cúrcuma es un superalimento, súper saludable. Sí. Entonces, feliz que lo hagan. Buenísimo. Y en los helados también me la juego, le pongo yogur, le pongo mantequilla de maní, de repente, si le queréis meter algún carbohidrato, le meto avena. Se puede. En el helado no hay límite. Ahí lo interesante es
hacer participar a los niños. Sí, pues preparando. Eso es súper bueno, porque ellos ahí se familiarizan con los alimentos, ven lo que están comiendo y no asumen que un helado va a ser lo mismo que quizás uno de comprado en algún supermercado, sino que es un helado que hicimos en la casa, que reconocí los sabores que tienen, que ahora tus niñitas saben lo que es la cúrcuma. Y lo más probable es que si tú le preguntas a una amiga de tu niñita, le preguntas la cúrcuma y no van a saber qué es. Entonces, que ellas desde la casa se familiaricen con eso es súper importante. Ya sean preparaciones dulces de este estilo o incluso la ensalada para el almuerzo, como que vean también cómo se cocina en la casa es súper, súper importante. El helado, por ejemplo, uno le puede poner plátano, le puede poner leche, le puede poner mantequilla de maní, ¿sí? Le puede poner avena, una bomba de helado, pero en un heladito, si tu hijo es Son porciones pequeñas si igual. Tu hijo es malo para comer, en un heladito así, tenía un almuerzo. Sí, entonces un súper buen truco y después te piden otro helado. Se puede jugar con las texturas, o sea, al final podemos dejar también trozos, de repente quizás no triturar todo, tenemos la base de leche para el helado, podemos poner la fruta quizás en cortes, por ejemplo, la frutilla en láminas, cosa que se vaya viendo también lo que están comiendo. Oh, mi abuelita, ¿sabéis lo que decía? ¿Qué? La jalea le tiraba adentro fruta. Con manzana, con naranja, típico. Y veías tú lo que estabas comiendo, entonces también lo hace interesante. Hay que quizás se dan cuenta que si comen la frutilla un poquito más helada les gusta más que la frutilla puesta en un pocillo eso, como colación. Oye, eso otro truco que me acordé. Un momento que no querían frutilla. Y la congelé, po. ¿Ya? Y tú sabes que la frutilla se congela, queda dura, pero no queda tan dura. O sea, la pueden ir mascando. Queda como cremosa, sí. Oh, frutilla y arándano congelado, golazo. Los arándanos congelados cambian harto el sabor y es bastante entretenido. El plátano como congelado. También toma. Ese sirve mucho como base para helados o smoothie que de repente se pueden hacer y quedan bastante bueno. Este yo lo mostré en la televisión hace tiempo, que le puse el queque de campeones. Que el queque de campeones es una bomba que yo me tomaba de desayuno antes. Avena, plátano, está puesto. No, avena, partir, plátano, para empezar. 6 huevos, para echar. Ya. No, pero ese me lo comía yo solo, pero para niños puede ser una muy buena colación. Sí, mientras sea porcionado. Huevos, avena, frutos secos, plátano, manzana, berries, todo eso, la misma mezcolanza. Mira, yo no me complico, hago la misma mezcla, la hago batido, la hago queque campeones, la hago la única diferencia del queque campeones es que tiene los huevos. Claro. Y lo metí ahí después al horno 30 minutos y queda un queque. Con todo es como un colegial. ¿Has probado los colegiales? Yo ahí me perdí. No, un colegial es como un budín así que hacen en las pastelerías más antiguas que... Bueno, queda así. Súper rico. Y lo endulzo con stevia, que es el endulzante que yo ocupo en realidad. Sí. Cuesta mucho conseguir el otro que es el monk fruit. En Chile no lo dejan entrar. Para preparaciones igual tipo horno, así como tips, alulosa y tagatosa resisten un poquito mejor en que no se ponen amargos. De repente la stevia puede ponerse un poquito amarga, pero... Bueno, y hacía el queque campeones, también les encanta el queque campeones. Entonces Buenísimo. Hay un montón de fórmulas. Hay que dedicarse un ratito, pero también puede ser entretenido, po. Ahora en las redes sociales encontramos un montón de ideas que se pueden también adaptar. O sea, en Instagram uno puede buscar, no sé, cómo comer el huevo y te va a salir millones de formas que quizás a uno no se le ocurre. Y para los niños es súper atractivo todo lo que pueda hacer, por ejemplo, en moldes, en configuras. Entonces, ayudarnos de eso también y de las texturas que también que más les quedan cómodos para partir. Porque si yo veo que a un niño no le gusta el brócoli por la textura, pero se lo come quizás en una sopa o como budín más blando, aprovechemos la otra forma, pero no rechacemos el alimento porque una vez no lo quiso comer quizás, no sé, crudo. O vio el arbolito porque vio los monitos, que es muy típico, que los monitos animados muestran que las verduras como verdes como los enemigos finalmente, siendo que tienen tantas propiedades y los niños como que los rechazan un poquito por eso. Oye, pero habían unos monitos que fueron un gran aporte y que yo se los mostré cuando eran chicas, Lazy Town. ¿Mostraban ahí también? Lazy Town, ¿tú no lo viste, Lazy Town? No. Pero ¿cómo no vaya a haber visto Pero Lazy Town ya éramos grandes cuando salió, pero igual lo vi. ¿Ya? El Lazy Town, el superhéroe, que era un gallo que se daba vueltas en el aire. Eso me acuerdo perfecto, pero nunca. No me acuerdo exactamente el nombre ahora. Ajá. Él era Sportacus, se llama. Sportacus. Toda la razón. Él se alimentaba de puras cosas, de frutas y verduras. Buenísimo. Puede ser el leitmotiv del héroe. Buenísimo. Entonces fue de gran educación. Esos cambios son súper importantes. O sea, yo me acuerdo que los monitos que yo veía cuando chica eran que el brócoli era malo,
y los ponían como con el típico que las cejas estuvieran hacia abajo y que tú te quedaste con la imagen de que las verduras verdes eran malas. Entonces ahí es súper importante el trabajo en casa para que evitemos obviamente exponer a los niños a información que no es correcta, claramente, y que también se sepan distinguir y probar en distintas preparaciones todos los alimentos. Otra cosa que yo he aplicado dentro de la forma didáctica de incorporar alimentos saludables y principalmente con fruta. Mira, frutos secos cuando les quiero incorporar, hago unos platitos que tienen, por ejemplo, distintos, pues ya no ven las combinaciones. Por ejemplo, un platito tiene naranja, 3 almendras, unas semillas de maravilla y un pedazo de plátano. Y lo tapo con una taza. Entonces hago varios y lo pongo en una cosita que uno ocupa en la casa para poner el aceite, la sal que gira, ¿cachai? Perfecto, ya. Entonces el juego es que yo doy vuelta a esta cuestión. Esto lo aprendí en programas juveniles yo que estuve, era comer y adivinar en su... No era pero comer y había adivinar, otras cosas, yo creo, aquí lo que salía se lo comen. Otras veces lo hemos hecho con vendaje. Buenísimo. Bueno, entonces da vuelta a esto y el que te queda al frente te toca. Entonces destapan, ¡ay, me tocó plátano! Y se lo comen, porque está dentro de un juego. Sí. Lo otro que hemos hecho es vendando los ojos y adivinar qué es lo que están comiendo. Entonces, hoy día no han comido mucha fruta. Hagamos un juego y le dais las porciones de fruta en el juego. Y la aceptación cambia un montón. Después te están pidiendo el juego. Sí, y es mucho más entretenido y atractivo para los niños. Como que uno cree que tiene que ser quizás hasta como come uno, pero al final es volver un poquito atrás y buscar qué es lo que también a uno le llamaba la atención. Y también volver quizás a los recuerdos de por qué yo elegía ciertos alimentos, en qué momento. Relacionar un poco con eso y transmitirle a los niños esa parte. Ahora, sí es mucho más fácil hacerlo cuando tú comes saludable, porque totalmente. No me imagino. Yo como saludable y lo que almorzamos es lo mismo. Y lo que cenamos es lo mismo. Yo no hago comida especial para uno o para otro. Pero me imagino en los casos donde los papás no comen saludable, se hace casi imposible, porque ¿por qué tú estás comiendo eso si yo tengo que comer esto otro? Y el factor ejemplo es clave. Entonces, también, aunque les cueste un poquito más, va a haber que hacer un ejemplo, o sea, hacer un esfuerzo para transformarse en un ejemplo y lograr que los niños sean sanos. Y ojo que, ya lo dije antes, pero lo voy a volver a repetir, que las enfermedades que se producen por malos hábitos y mala alimentación no las va a ver reflejadas ni mañana, ni pasado, ni el próximo año. Su hijo las va a sufrir cuando sea grande. A lo mejor ni siquiera vamos a estar. Pero si los queremos, evitémoslo. Sí, totalmente. Ahí igual es complicado y me ha pasado que he escuchado casos de papás que a veces se rehúsan un poquito a que si el niño tiene que hacer un cambio de alimentación porque está con exceso de peso y necesitamos evitar estas enfermedades, terminan en la mesa, la instancia que es de todos, los papás comiendo otra cosa y al niño nos vamos al típico que a mí me carga que coman solamente lechuga con pollo, que es buscando otras alternativas. O sea, ¿por qué no comemos todos quizás la misma preparación, no sé, unas verduras rellenas, unos zapallitos italianos y que busquemos que todos podamos comer lo mismo y quizás complementar de una forma distinta, pero que no sea tan exagerado el cambio de que el niño vea que su plato es quizás algo que tampoco es muy atractivo para un niño comer y ver al lado que los papás están comiendo alimentos que quizás podrían ser mucho más procesados o incluso cero nutritivos. Ahora, esto se lo vamos a decir al tiro y sin ningún pelo en la lengua. Es mucho más fácil pescar, comprarse un paquete de nuggets, tirarlo ahí al sartén o al horno y comerse los nuggets rápido, fácil y hasta barato. Pero no es lo saludable. Y cuando usted hace eso, probablemente toda la plata que se ahorró en esa alimentación y el tiempo que se ahorró en no hacer una preparación más producida como lo que dices tú, se la va a gastar después. Y se la va a gastar después en remedio, se la va a gastar después en doctores y probablemente se la tenga que gastar en tratamientos carísimos y créame que no es el mejor negocio a la larga. Haga un esfuerzo, des el tiempo
invierta en su salud. Y a veces no es tanto tiempo cuando uno lo empieza a conversar y a llevar un poquito más a terreno. Ok, el fin de semana hagamos una minuta, vamos a comer tales cosas, vamos a dejar preparado, vamos a dejar descongelando. Se hace mucho más fácil. O sea, ¿por qué comprar un nugget que podría ser mucho más fácil que, ok, compré la bandeja de pollo, cortemos en tiritas, lo ponemos en dispensadores distintos, en bolsas de estas plásticas o en tupper, y descongelamos por porción, porque de repente es muy fácil pensar como, no, pero es que no vas a congelar la bandeja de pollo entera para comer un poquitito. Bueno, porcionemos al tiro, nos ayudamos ahí de no tener la cadena de frío interrumpida, lo mismo cuando compramos un trozo de carne. ¿Por qué voy a descongelar una hamburguesa si puedo tener filetitos de carne cortados listos? Es que me demoro en descongelar, no tengo algo para la noche, bueno, en el almuerzo lo dejo descongelando en la parte del refri, del freezer al refri, me voy a trabajar o termino la rutina del día, vuelvo y tengo un trozo de carne descongelado, que lo pongo un ratito en el sartén, que se demora lo mismo que una hamburguesa, incluso menos porque va a ser quizás más delgadito, y tenemos un almuerzo mucho más nutritivo, una comida, que recurrir a estos alimentos fáciles que de repente se pueden hacer más fáciles de la casa. O la misma hamburguesa, las podemos hacer caseras un día, cocinar el domingo, tenemos las hamburguesas con un tártaro bajo porcentaje de grasa y vamos descongelando por unidad. Yo me compré en una tiendecilla, pero eso lo deben vender en varias partes, un molde para hacer hamburguesas. Y no le echo nada, lo único que hago es saco la carne, la amaso un poquito para compactarla, la corto del peso que quiero hacer la hamburguesa. Perfecto. La meto ahí, la aplasto y al sartén. Y te queda Ni un lista. Ingrediente más que sal, le meto un poco de cúrcuma también. Sí, y le puedes poner un poco de cebolla, cilantro, quizás un huevo para que pegue un poco más, te queda con más proteína. Y tenemos una hamburguesa mucho más saludable que estas que son altas en grasa y en aditivos, perdón. Otra cosa, y que es súper importante. Tú sabes que cuando le preparamos las comidas a los niños, siempre hay ahí de repente algunas negociaciones al final del plato. Y si me como solo, ya, yo me voy a comer el puro arroz. No, yo voy a, una más. Siempre, esto, por favor, hágame caso. Dele prioridad a que se coman la proteína primero. Dele prioridad, si es que tiene pollo con arroz, ya, cómete el pollo. Porque la energía la van a obtener de otras partes también. Pero dele prioridad. No le diga los tallarines sí, la carne no. La carne sí y la mitad de los tallarines, si es que quiere. Pero dele prioridad siempre a la proteína. Y todas las comidas construyanlas desde la proteína. Tiene que tener proteína el plato. Sobre todo están en crecimiento. O sea, si bien todos Oye, los esos macros... niños, hay niños que comen tallarines con salsa todos los días y no tienen hay que agregar, ni un pedazo de carne, ni un huevo. Yo sé que es lo más caro la proteína, lo tengo clarísimo. Pero ahí para el que no huevo me lo es digan. una muy buena alternativa. ¿Cuál? Porque no es una opción cara el huevo en sí. El y huevo, sí, po. podemos manejarlo de diferentes formas, prepararlo de muchas alternativas. Podemos hacer muffins de huevo, podemos hacer omelette con diferentes verduras, podemos hacer el huevo revuelto, el huevo duro. O sea, de verdad que una pasta de huevo, lo podemos presentar en muchas Bueno, posibilidades. yo no sé, esto Y es rápido. algo, lo que yo dije es personal, yo no sé si tú estás de acuerdo desde tu área, pero yo todas las comidas las construyo desde la proteína, le doy prioridad a la proteína, porque la proteína es el único de los macronutrientes que es estructural. O sea, nosotros, el pelo está hecho de proteína, los tejidos están hechos de proteína, los músculos están hechos de proteína, y energéticos podemos obtenerlos de los carbohidratos y de las grasas también, pero esos macros no son estructurales. Entonces es súper importante que la alimentación de los niños tenga proteína. Sí, no Ojalá podemos todas olvidar. sus comidas tengan algo de proteína. Sí, lo otro que tú hablabas de esto de como quizás privilegiar uno, también es importante en este momento escuchar y ver la saciedad del niño. ¿Qué pasó? Todos nosotros crecimos con termínate el plato, tienes que comerte todo el plato, no se puede dejar en el plato, y al final eso ocasiona, que yo lo veo también en pacientes más adultos, que los platos tienden a ser muy abundantes o les cuesta el hecho de, no sé, por ejemplo, típico paciente que trabaja en oficina y tiene que pedir en el casino que le sirvan la comida. Y no está acostumbrado a decir como hasta ahí, sírveme quizás hasta ese punto, y se comen, sino que todo lo que le sirven, porque cómo va a dejar comida, y también yo soy partidaria de no perder comida. Entonces, sirvamos las porciones que corresponden y empecemos a también sentirlos como niveles de saciedad de todas estas hormonas, a ver hasta dónde también están bien, y el día que obviamente tengan hambre, los niños sobre todo van a decir como, ok, si me dio hambre, y quizás fue el rato después buscar un alimento que ojalá haya faltado en ese plato de comida para complementar el resto del día. Eso también podría ser una buena estrategia. Y la otra cosa, a modo de tip,
Es que, bueno, yo lo he planteado en otros capítulos que yo no soy muy amigo de comer a cada rato, del snacking. Soy más partidario de 3 comidas, desayuno, almuerzo, cena, o eventualmente 2 comidas en caso de protocolos de ayuno intermitente, qué sé yo. Pero en el caso de los niños, aplico otra prioridad. La prioridad está en que dentro del día obtengan lo que tienen que obtener y de buena calidad. O sea, si su hijo le pide a deshora una manzana, que se la coma. Si a deshora le pide dame pollo, que se lo coma. Dame huevo, que se lo coma. Yo en el caso mío, dame una leche, que se la tome. Distinto es que me pidiera un chocolate o que me pidiera una porción, qué sé yo, de tallarines solo a deshora. Pero si a deshora, porque de repente, por lo que dices tú, hay niños que tienen poca capacidad y se sacian sobre todo los preescolares. Es muy común que tipo los 5... Y se aburren también tanto rato. Entonces a lo mejor en esos casos, siendo que entiendo que no es lo ideal, sería ideal mantener un orden y que tomen desayuno, almuerzo y cena. Ni siquiera deberían existir las colaciones en los colegios si es que hubiera un buen desayuno, almuerzo y cena. Pero en casos que su hijo no coma mucha cantidad, yo le daría a deshora algo saludable. Yo lo hago. Es que si se alimentan bien durante la mayor parte de una semana, son alimentos nutritivos, están dentro de su curva de crecimiento, no se nos están estancando en su altura y está todo bien, no hay enfermedades de base. O sea, si te piden extra, lo que dices tú, una fruta, un huevo, o sea, ¿por qué se lo vamos a restringir si también quizás por algo siente la necesidad de querer incluir ese alimento también? Bueno, y eso va a ir en otro capítulo donde vamos a hablar de las prioridades de la nutrición y la prioridad, vamos a adelantarlo, la prioridad 1 es la calidad. Súper importante. Después vamos a ver los timings y después vamos a ver las cantidades y otros temas, pero la calidad, o sea, lo primero es la calidad. Hay algunas preguntas. Vamos a las preguntas. Me estoy quedando cada vez más disfónico aquí. Ya estoy viejito ya. ¿Es necesario comer de inmediato post-entrenamiento? Buena pregunta, porque durante mucho tiempo se habló de esta ventana de alimentación que incluso nos tenía con el shaker ahí en el camarín donde entrenábamos y pensábamos que había que comer inmediatamente después de entrenar. Voy a comentar lo que pienso yo primero y después lo comentamos desde el punto de vista de la nutricionista. Veamos. Yo lo viví eso y lo estudié también. Y me fui dando cuenta que la ventana de alimentación no es tan corta como pensábamos. Se hablaba de 45 minutos después de entrenar. Y también esa ventana de alimentación va a cambiar dependiendo de lo que usted comió antes. Entonces, ¿qué le recomendaría a la persona que hace esta pregunta? Si usted está haciendo un ayuno intermitente y su última comida fue el día antes, en ese caso yo le recomendaría que entrene y que coma lo más cerca de su entrenamiento posible y que haga coincidir el post-entrenamiento con la primera comida principal que vaya a tener, con la que puede ser comida un 1, almuerzo, que va a ser el desayuno en realidad. Exacto. Si usted toma desayuno, almuerzo y cena y desayunó, esperó un par de horas, entrenó, no tiene tanto apuro para comer y en ese caso yo le recomendaría que se aguante hasta el almuerzo. Pueden pasar 2, 3, 4 horas después de entrenar y usted no necesariamente tiene que comer al tiro. Se entendió también que la industria de los suplementos fueron los que impulsaron este concepto de que había que comer súper rápido, porque para comer súper rápido había que comprar un batido. No te va a llevar un pollo con arroz al camarín del gimnasio. Exacto. Y los estudios que habían que dieron como resultado que esa ventana de alimentación era muy corta, fueron mandados a hacer por las empresas que fabrican los suplementos. Entonces, desde mi punto de vista, es importante manejarlo así. ¿Qué comí antes? ¿Qué viene después? Y manejarlo como estrategia. Sí, es importante eso y también el tipo de entrenamiento.
O sea, si yo fui a un entrenamiento que quizás no es tanta alta intensidad o quizás cómo viene mi día. O sea, hay que ver también cómo sigue el resto del día para saber si es necesario quizás incorporar antes o esperar esta ventana o un rato más. La verdad es que lo que más importa, en verdad, es que al final del día yo cumpla quizás con mis macros y que me preocupe de que esta proteína esté repartida en todo el día. O sea, eso al final va a ser más importante, porque si me preocupo de comer solo después, ejemplo, un batido, y nada más, y el resto del día me despreocupo las proteínas, tampoco voy a tener la recuperación muscular que me corresponde. Y si dejo de comer carbohidratos, también no, o sea, tampoco voy a tener la recuperación muscular. O sea, ¿de dónde va a sacar la energía para que este músculo vuelva a recuperarse? Y así que depende mucho. Tipo de entrenamiento, estrategia de alimentación que esté haciendo y la ventana o el horario que esté decidiendo también hacer el ejercicio. Yo creo que esos factores son más importantes que quizás me pasé de 45 minutos a 50 a una hora. Y ese es uno de los temas que tiene más páginas, sí, probablemente en las revistas de fitness, que las revistas de fitness son auspiciadas por las empresas que fabrican los suplementos. Entonces, esto funciona, hay que tener cuidado cuando uno lee cosas y también cuando lee estudios, porque habría que ver bien quién lo mandó a hacer. Y también la muestra, porque de repente cuando vemos quizás un caso aislado, o porque a ti quizás te sirvió, a mí no me va a servir. Entonces lo importante es que ver que sea un estudio, que ojalá sea una muestra igual importante, o sea, hartos participantes para poder ver en verdad qué fue lo que sucedió en ese momento. Pregunta 2 del día de hoy. Dice así: soy vegano. Ya. Y quiero saber si debo combinar alimentos para completar sus aminoácidos en la misma comida, o esto se puede hacer en comidas diferentes. Esa pregunta es bien interesante porque yo en algún momento también tuve esa duda. Digamos que los veganos obtienen sus proteínas de forma vegetal. De los vegetales. Y las proteínas vegetales son incompletas. ¿Qué significa eso? Que no tienen todos los aminoácidos para formar una proteína. Exacto. Entonces, para tener una proteína completa, deben complementar con 2 alimentos. Por ejemplo, las legumbres con arroz. O las legumbres con otro cereal también puede ser. Las legumbres tienen todos los aminoácidos, pero le falta uno y ese aminoácido lo tiene el arroz. Entonces, buena la pregunta que hace esta persona, porque pregunta si es que tiene que comer las legumbres con arroz, por ejemplo, en la misma comida, o bien podría almorzar legumbre y en la cena cenar quinoa o arroz y se juntan los aminoácidos. Sí, no es importante que sean la misma preparación. Al principio, y de hecho cuando yo estaba en la carrera y todo, se nos enseñaba que tenía que ser el mismo plato de comida. Ojalá, como tú dices, combinar legumbres con arroz, legumbres con queso, y ahí sacábamos diferentes aminoácidos. Entender que las proteínas, se componen de los aminoácidos y tenemos los esenciales y los no esenciales, de los cuales tenemos que obtener de la dieta, o sea, de la alimentación, estos aminoácidos. ¿Qué pasa? Los carbohidratos también tienen un porcentaje chiquitito en comparación, si vemos como un carbohidrato como tal, de carbohidratos y de proteínas en su estructura. Entonces se veía que habían algunos aminoácidos que salían del arroz, por ejemplo, o que salen también de los lácteos, y al combinarlos con estos aminoácidos que eran distintos de que estaban en las legumbres, hacíamos esta proteína como ideal para formar ciertas estructuras del cuerpo, etcétera. El cuerpo tiene un pool aminoácido que se llama, que al final va guardando los aminoácidos según lo que sienta que le falta, por así decir. El pool lo podríamos describir como una bolsita donde se guarda. Una bolsita, una piscina, un sector que vamos incorporando todos estos aminoácidos distintos y que el cuerpo va decidiendo en base, le falta cierta parte del cuerpo esta proteína, armemos con estos aminoácidos y la mandamos hacia allá. Como explicado, como bien simple para que se entienda, claro. ¿Ya? Entonces, la verdad es que al descubrir y entender que este proceso va a ser, obviamente, según necesidades, se determinó que si yo como, por ejemplo, un pan integral en la mañana, legumbres más tarde, o me como, una colación entre medio o un almuerzo que tenga un hummus, por ejemplo, con verduras y después complemento con algún cereal, se va a formar esta proteína de buena calidad. Por eso es importante en los veganos y en los vegetarianos incorporar todo tipo de macronutrientes, o sea, también de las grasas obtenemos otro tipo de nutrientes que van a complementar todo esto para poder tener una buena alimentación adecuada con las proteínas que necesitamos, etcétera. Muy bien. Bueno,
Y en el mismo día sí, idealmente, porque si Ojalá. si el lunes como legumbre y el jueves me como el arroz, probablemente no funcione así. Exacto. El aparato. La idea es que sea al final del día todo lo que me corresponde. Pregunta 3 de Vamos. hoy. Esta es una buena pregunta y tiene que ver con lo que hemos estado conversando cuando hablamos de los etiquetados. Ajá. ¿A qué debo prestarle más atención cuando leo la etiqueta de un alimento? Buena pregunta, pero no absoluta la respuesta. Sí. ¿Estamos como más enfocados como a los sellos en particular o como al No, todo el etiquetado? ¿El etiquetado general? Yo te diría que el etiquetado atrás, más que a los Ya. sellos. La verdad es que yo lo primero que recomiendo, antes que irnos a los números, veamos los ingredientes. Partamos por los ingredientes. Veamos que los ingredientes, ejemplo, estoy comprando un pan, que sabemos que el pan, ¿cómo lo podemos hacer? Agua, levadura, harina, sal, pongamos, porque obviamente tiene que estar ahí. Supongamos que es un pan con semilla y quizás le pusimos otro ingrediente extra. Estamos hablando de entre unos 5 y unos 8 ingredientes promedio. Hagamos el ejercicio de buscar el pan que tenemos en la casa, demos vuelta al etiquetado y leamos el listado de ingredientes. Nos damos cuenta que tiene mucho más que eso. Entonces yo creo que primero enfoquémonos en alimentos que sean lo menos procesados posible, volvamos a lo natural. Eso es como lo principal. Y después, obviamente, leer la tablita y empezar a comparar si quiero ver entre un alimento y otro, siempre en 100 gramos o en 100 ml. Porque la industria pone, que es lo que hablábamos antes, la porción según lo que ellos determinan. Entonces, si yo compro 2 paquetes de galleta y la porción de uno son 5 y la otra son 2 y comparo en eso, obviamente me va a salir quizás un aporte muy distinto, pero quizás por 100 gramos Claro. me aportaba más el otro. Entonces hay que tener ojo, yo creo que principal es como los ingredientes, como para poder quizás entender un poquito más. Y ya cuando sabemos un poco más de etiquetado nutricional, podemos ir a desglosar un poco más la tabla. Ahora yo le diría que si quiere que le digamos una cosa en la que se debe fijar para decir sí o no, si dice azúcar, no. Si dice azúcar, no. Si quiere que le digamos una cosa, porque a lo mejor también, oye, Sí, yo depende. entrené y quiero comer, quiero ir al súper rápido, quiero comprar algo que tenga las proteínas que necesito, quiero que esta comida tenga 30 gramos de proteína, claro, ahí tienes que ir y ver que el tarro Exacto. de atún que te vas a comprar, cuántas proteínas tiene, y ver si te tienes que comer 1 o 1,5 o 2. Y o me voy a medio. fijar en otras cosas y claramente en alimentos de ese estilo no voy a encontrar Sí. el... Pero Ahora, así como en general, Lo sí, del azúcar. pan es súper interesante y cuando hagamos el capítulo de los etiquetados vamos a volverlo a repetir, Sí. pero se vende, tú vas al pasillo de pan y dice pan integral. Y si dice pan integral y yo te dije a ti que había que comer pan integral, tú pan integral, pum, Listo. lo compro. Mm, Un pan integral no es igual a un pan integral. Un pan integral no es igual al pan integral que está al lado. Aquí sí que hay que leer Sí. la etiqueta. Porque uno de los trucos que tiene la industria también, que ya entendió que el pan integral es muy buscado, porque Sí. en el papel es mucho más saludable que el pan blanco procesado. ¿Y por qué es más buscado? Porque es la harina integral. Pero si usted ve la mayoría de los panes integrales va a salir harina integral, primer ingrediente, segundo ingrediente, harina blanca. Sí. O sea, lo que le están vendiendo es un Una pan mezcla. que es mezclada la harina integral sí. con la harina blanca. No tengo idea por qué lo hacen, no sé si tú sabes. Costo. Costo porque al final que no tiene sentido. O sea, para nosotros lograr una harina blanca necesita más proceso que una harina integral. Y la harina integral es más cara porque cae dentro de la categoría esto de me alimento bien y pasa a ser como un alimento como más saludable y la industria lo vende un poquito más qué caro. sinvergüenzura eso, Siendo que es mucho más barato. Si no pasa, la molienda es distinta. que los integrales sean, en general, los alimentos Sí. integrales sean más caros que los procesados, siendo que tienen menos proceso, o sea, es un abuso. Otra Y- cosa para anotar para la ley ahí. Y otra cosa importante que estabas hablando del pan integral, que hagan el ejercicio, lean y se van a dar cuenta que muchos panes tienen azúcar, porque Sí. el color que genera esto de como ser un pan negro es porque caramelizan azúcar. Entonces tú te das cuenta que de repente un pan tiene harina blanca, azúcar y en menor cantidad de harina integral. Y ahí te das cuenta que el pan al final no es lo que estamos buscando, que solo el etiquetado dice pan integral, sino que al final es una mezcla de azúcar con harinas refinadas en vez de buscar lo que estamos
como tal, buscando que es el pan integral con las semillas y con el beneficio de esta fibra y todo. Yo hice una inversión una vez, súper buena. Bueno, esta es una anécdota igual. Una vez me fui a comprar ahí a una multitienda una máquina de afeitar eléctrica. No funcionó bien, me irritó y la fui a cambiar. Entonces, la podía cambiar por otro producto. Y más o menos me cuadraba el mismo costo. Me dijeron, mira, está esta máquina que hace pan. Yo no soy muy de pan, pero me la compré igual. ¿Ya? y la empecé a usar, po. Y funciona súper fácil. Y preparo mi pan. Buenísimo. Me compro la harina integral, que eso sí, cuando tú compras el saquito de harina integral, es harina integral. Sí. Y hago mis preparaciones, que no tiene ni una ciencia, se mete la harina, las cantidades que dice el librito, y la puedes hacer, la puedo hacer medio dulce o salado, le puedo hacer con aceite de oliva, con semillas, con frutos secos, al final. Y te aseguras que el pan que estás comiendo es 100% integral. Sí. Y la otra alternativa es leerte la etiqueta y que de frentón hay una marca, que no me acuerdo exactamente cuál es, pero dice ahí, harina 100% integral, dice un circulito, sí. Y por algo lo dice. Sí, igual cuando uno los prepara en la casa, bueno, obviamente los de la industria se mezclan porque también, bueno, le ponen aditivos y todo y al final también es un tema de costo, pero cuando lo hacemos en la casa se recomienda de repente mezclar quizás una proporción, no sé, un 80-20, 70-30, obviamente más integral que blanca, porque si no el pan puede quedar muy duro. No, pero yo le meto blanca. Perfecto, pero de repente para iniciar o cuando no tenemos esas máquinas, a veces pasa que podemos hacer como el trance o cuando de repente hay muchos pacientes que, o en general, gente que no le gusta el pan integral porque lo encuentra muy intenso, bueno, entre comer uno blanco 100%, pasemos unos 50-50 y después vamos acomodando la proporción hasta lograr un plan de mejor calidad nutricional y que sea ojalá lo más integral posible. Porque puede pasar que yo creo que alguien lo va a hacer y le van a quedar un poquito quizás unos pitas medios duros. No, pero que en la máquina, oye, en la máquina sale ese pan como de los monitos. ¿De verdad? El como rectangular, como gasa de pan. Sí. Exactamente igual. De hecho, yo lo he publicado en mis redes. Y la gente que no le tiene mucha fe, parece, a mis capacidades culinarias, me preguntan, ¿lo hiciste tú? ¿Lo hiciste tú? Lo hice yo. Sí. Pero lo hizo la máquina en realidad. Sí. Yo metí los ingredientes. Qué exquisito. Lo mejor es hacerlo... O sea, mi recomendación respecto al pan, por ejemplo, es... Y la máquina no es cara. No, en general las máquinas para preparar tus propios alimentos o los yogurtos no son máquinas caras. Uno cree que va a ser una inversión tipo industrial y para nada. La de yogur también la tengo. La de yogur es buena, sí. Que sea un pan, ojalá, lo más tipo panadería o hacerlo yo, que sabemos que es un pan que va a seguir las mismas características. Y si no, bueno, recurrimos quizás a la mejor alternativa dentro de un pan envasado, pero tratar de fijarnos en esos detallitos que son importantes que conversamos antes. Y como tarea para todos, busquemos que nuestros niños sean saludables, ayudemos a que coman saludable, ayudemos a que tengan la información y puedan tomar buenas decisiones. Exacto. Eso ha sido el capítulo de hoy. Recuerden, Gato ADN Well, desde el estreno de este capítulo, 72 horas y tienes un 50% de descuento en la estrategia ADN Wellness, que es la estrategia que podríamos aplicar si es que tú quieres aplicar alguna estrategia y ordenar la alimentación de tus hijos. Esa es la estrategia un poquito más familiar, podría ser. Exacto. Un abrazo. Esto fue ADN Wild, el podcast. Chao. Chao, chao.